Bueno, ¿tienen abierto entonces ya? Abrieron el conjunto de datos. Recuerden que la clase pasada lo que hicimos fue hacer el modelo. Habíamos ido a analizar. Síganme, así lo hacemos. Analizar regresión. Elegimos lineales. Y habíamos dicho, para hacer el modelo teníamos que poner la variable dependiente, que era ¿cuál? ¿Cuál era la variable dependiente? Me parece que nosotros no habíamos usado el programa todavía. Me parecía. Sí, la semana pasada no tuvimos clase. Ah, ¿no lo Nosotros Claro, usamos la debemos semana usar el programa. pasada? Hubo mesa. Claro. Ah, claro. sí, sí, me refería a la última. Pensé que habíamos hecho. Bueno, bien. ¿Abrieron el SPSS? Sí, está abierto. Ya me está asustando. Bueno, fíjense que cuando lo abre, bueno, cancela las ventanas que pone y vamos a ir a archivo, abrir y elegimos datos. Allí, aquí abajo, en tipo de archivo pongan Excel y vayan donde tienen el Excel con los datos, ¿sí? ¿Eso lo habíamos bajado de internet o tampoco lo bajaron? No, Creo no. que tampoco. No. ¿Está Bueno, en el bajen, campus? sí, en el campus bájense el archivito, hay un zip que dice datos de ejercicios regresión, bájenselo. No sé si es un zip o directamente el Excel, fíjense. Está directamente el Excel. Bien, buenísimo. Bájense el Excel entonces, de datos de ejercicios regresión. Bien, entonces, recuerden, vamos a archivo datos y buscamos el Excel. Recuerden poner aquí abajo archivos de tipo Excel. Ponemos abrir. Y allí fíjense que aquí al principio el Excel tenía un montón de solapas con todos los datos de los ejercicios de la práctica. Tenemos que elegir la solapa con la cual vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con la primera solapa. Si alguien se queda, avísenme, si no... Sí, dame un minuto que sigo. Acá lo bajé recién. Bueno, En el CBG no. Perdón que le contesté una pregunta. Está en el CBG no, en el Drive, en el Classroom, sí, Classroom, eso. en el Classroom que usamos para la cátedra. Damos 5 minutitos, así bajan el Excel y arrancamos. Bueno, ¿estamos, chicos? Sí, sí, ahora sí.
Buenísimo. ¿Pudieron abrir el Excel? Recuerden, cancelen Sí. todas las ventanas que le pone al principio y vamos aquí a la carpetita o archivo, abrir datos. Busquen recuerden poner en archivos tipo Excel y abran el Excel datos de ejercicio regresión. Cuando lo abrimos, fíjense que al principio me pide la hoja de trabajo con la cual vamos a trabajar. Si despliegan ahí, fíjense que tenemos todas las solapas del Excel y vamos a elegir aquella hoja con la que vamos a trabajar. Elegimos la primera, que es donde están los ejercicios los datos del ejercicio que vimos de la venta de alimento para mascota. Le damos a aceptar y lo que yo les decía es esto. Fíjense que tenemos, nos abre la vista de datos, o sea, nos abre el conjunto de datos, y aquí abajo tenemos una solapita que es vista de variables. Si hacen clic allí, fíjense que hay variables basura, tenemos el espacio y las ventas semanales, que son las variables del modelo, las variables, perdón, que vamos a usar en el modelo. Borramos estas variables, así no nos hacen ruido. Y recuerden poner esta variable, acá donde dice medidas, el tipo de variable, ponemos escala, porque serían las dos variables numéricas. Bien. Vamos a la vista de datos. Bueno, es indistinto, pero bueno, para ver los datos. Y lo que vamos a hacer ahora es armar el modelo de regresión. Para eso lo que vamos a ir es a analizar, regresión. Vayan anotando los las opciones que vamos usando porque después se pierden, porque tienen muchísimas opciones y es fácil perderse, digamos. Vamos a entonces a analizar regresión, elegimos lineales, analizar regresión lineales. Bien, y acá vamos a armar el modelo entonces. Vamos a empezar. Dijimos, nosotros en el modelo teníamos variables independientes y variables dependientes, ¿sí? La variable dependiente, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ahí, le diré. Perdón, No, perdón, el X era el independiente. No. ¿Cuál? A ver, pues de vuelta. La dependiente. La dependiente, ¿cuál era la variable dependiente? La dependiente, la Y, le diré. Claro, exacto. La dependiente justamente es la Y, está dependiendo de la X. O sea, lo que queríamos era predecir las ventas semanales en base al espacio destinado a adquisición. O sea que la variable que queremos predecir son las ventas semanales. Esa sería nuestra variable dependiente. Hacemos clic en la variable y tocamos la flechita para pasarla a esa sección. Y en variables independientes, en este caso tenemos una sola porque estamos en regresión lineal simple, pasamos esa variable allí. Y vamos a ir acá donde dice estadísticos. Por ahora no vamos a tocar nada, pero fíjense que tenemos, en definitiva, las estimaciones de los coeficientes de regresión y tenemos un ajuste del modelo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo después. Por ahora dejemos las opciones como están. Ponemos continuar y ahora vamos a poner aceptar. Entonces fíjense que allí me va a tirar los resultados, se va a abrir una nueva ventana que es de resultados. Y vamos a tener entonces los resultados de la regresión, ¿sí? Fíjense que por aquí abajo hay una tablita que dice coeficientes. Y allí tenemos en la columna que dice B,
la constante, fíjense que esta es la estimación del alfa, 1,45, y me dice el espacio donde la estimación es 0,074. Recuerden que nuestro modelo ajustado era ventas semanales igual a 1,45 más 0,074 por espacio, que era nuestra variable independiente o explicativa. ¿Estamos? Entonces. A ver. Profe, yo no entendí lo del final, la conclusión, ¿cuál sería entonces? ¿Lo de esta tablita te referís? Sí, sí, a lo de la tablita esa. Que acá tenemos, entre otras cosas, después vamos a ver más en detalle esta tabla, los coeficientes ajustados del modelo, ¿sí? Recuerden que nosotros queríamos ajustar alfa y beta. Y nosotros, bueno, si se acuerdan de las diapositivas, habíamos visto que el modelo ajustado, que era ventas semanales igual a 1,45 más 0,074 por el espacio. Entonces, fíjense que acá están las estimaciones, esos valores están acá. El 1,45 sería la estimación del alfa, y el 0,074 es la estimación del beta, ¿sí? Serían entonces los coeficientes estimados del modelo. Si tuviéramos que escribir la recta de regresión, nos quedaría ventas semanales igual 1,45 más 0,074 por la variable espacio. ¿Usted está escribiendo, profe? No, porque... Perdón, está bien. No, listo, ya entendí. Digamos, es como que con eso sacás como la fórmula, por así decirlo. Claro, fíjense, vamos a leer al PowerPoint y a ver dónde teníamos la estimación acá. Vamos a ir a ver. A ver si era. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Este era nuestro modelo estimado. Igual 0,074x más 1,45. ¿Sí? Estos son los coeficientes estimados del modelo, que son los que obtuvimos, los que veíamos ahí en la tablita. ¿Estamos? Está bien, sí. Yo ahora con cualquier espacio, profe, podría calcular, digamos, las ventas estimadas. Digamos, como que podría proyectarlo, por así decirlo. Exacto. Por eso, para eso es el modelo. Está bien. Esa es la idea. Exacto. Igual después vamos a ver cómo se hacen las predicciones, pero por ahora tenemos el modelito armado, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces a la validación de los supuestos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros teníamos... Esperen que tengo aquí. Si cuando vean gente en sala de espera, avísenme, porque por ahí yo no me doy cuenta y sigo. Vamos a ver, vamos a cerrar este. Bueno, nosotros habíamos dicho, los supuestos en definitiva se referían al error, ¿recuerdan? Lo que pedíamos, todos los supuestos estaban referidos al error. El error tenía que tener media cero, varianza constante, ser independientes y tener distribución normal. Ahora, recuerden que nosotros en el modelo no conocemos los errores. Como no tenemos un modelo exacto, no conocemos los errores. Por lo cual, íbamos a trabajar, ¿se acuerdan con qué? En vez de con los errores. ¿Con la distribución en cada caso era algo así? En realidad íbamos a trabajar con algo que habíamos llamado residuos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Los residuos serían los errores de la aplicación muestral, ¿no? Claro, pero de la muestra. Por eso decíamos no lo vamos a llamar más errores, sino que residuos, ¿sí? Básicamente el residuo, habíamos dicho que era igual
al valor observado menos el valor predicho por el modelo. ¿Está? El error aquí era igual al valor observado menos el valor predicho por el modelo real, ¿no es cierto? O sea, con los coeficientes reales. ¿Te referís al delta I? Al delta I, a ver, ¿a qué te O referís? sea, tenés la recta, sería la distancia de cada punto a la recta. ¿Se entiende? Sí, exacto. Claro, pero de vuelta, como no conocemos el modelo teórico, no conocemos el alfa y beta, recuerden que lo estimábamos con A y B, ¿sí? Claro, claro. Lo cual, a ver si encuentro esa diapositiva, nosotros en vez de trabajar, acá estaba. No, bueno, este es el del desvío, esperen que lo busco. Bueno, este era entonces nuestro modelo teórico, alfa más beta x más el error. Entonces el error habíamos dicho que era el valor observado menos el predicho por el modelo teórico, ¿sí? Como no conocemos alfa y beta, no conocemos el modelo teórico, lo que hacemos es ajustar este modelo y acá entonces reemplazamos por A y B. Esta sería nuestra estimación, ¿sí? Por lo cual ahora podemos calcular lo que llamábamos residuo, que en vez de ser, fíjense, es la observación menos, y subí techito, le digo yo, que sería la estimación, o sea, el valor estimado para el punto en cuestión, el punto sub i, ¿sí? Este sería el residuo, la diferencia entre el valor observado menos el predicho por el modelo ajustado. El error es i menos, o sea, la observación menos el modelo teórico en el x en cuestión. Okay, como ese no lo conocemos, vamos a trabajar con el residuo. Sí. Bien, pregunta, pero ¿cómo puedes calcular el residuo si no tenés alfa y beta? No, lo que tenemos es A y B. Por eso podemos calcular el residuo. Okay. El A y B son los perdón, que veíamos antes, ¿se acuerdan? El 1.45 y 0.074 son A y B. Que serían claro, que lo las sacabas estimaciones de este derivando. alfa. ¿Estamos? ¿Cómo, perdón? Que serían las estimaciones de CIA de este alfa y beta. A la estimación de alfa, B la de beta. ¿Sí? Que lo sacabas haciendo, o sea, derivando a cero, digamos, o sea, derivando equivalendo a cero. Exacto, por el método de mínimos cuadrados, exacto, que lo que hacíamos era minimizar la suma esa de los residuos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Okay. Sigamos. Entonces, necesitamos aquí los residuos. Fíjense que ya teníamos el modelo, el alfa y beta. Lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar el espacio en mi modelito ajustado y ver cuánto nos da eso y a eso restarle el 1,6 en el primer caso. O sea, en la recta de regresión ajustada reemplazamos el x por 5, calculamos cuánto vale y a ese i se lo restamos al valor observado, que es 1,6. ¿Está? Entonces, para hacer eso aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos de vuelta a analizar regresión lineales, lo mismo de siempre. Y vamos a ir a esta opción que dice guardar. A mí se me fue, bueno. Porque cerré una hoja, pongo de vuelta todo. Vamos a esta opción que dice guardar. Y fíjense que hay una sección que dice residuos. Vamos a tildar no estandarizados. Residuos no estandarizados. Ponemos continuar. Ponemos aceptar. Y fíjense que si vamos a la vista de datos, ahora me agregó una columna que es res-1. O sea, los residuos. ¿Por qué pone -1? Porque si yo llego a correr el modelo de vuelta, me los va a recalcular y me va a agregar una columna res-2 y así.
Entonces, fíjense que este menos 0,22 sería el residuo para la primera observación, donde dijimos, teníamos 1,45 más, y pusimos 0,074 por 5. Eso me dio un valor determinado, entonces restamos 1,6 menos ese valor y nos dio menos 0,22. O sea que, en definitiva, el valor era 1,82, ¿verdad? Una pregunta. Sí, decime. Estos valores en res 1, Sí. por ejemplo, cuando uno toma para el espacio 5, ¿son los que tienen que tener una distribución normal? No, en realidad, esta variable tiene que tener distribución normal. Lo que vamos a pedir es que esta variable tenga distribución normal, que fíjate que aquí tenés todos los valores para 5, todos los valores para 10, todos los valores para 15, ¿se ve? No tiene que ser normal para cada valor de X, digamos, sino que entre todos los residuos. Claro, porque fíjate que ahí tenés todos los valores de X, ¿verdad? Ok, gracias. No. Bien, ya tenemos los residuos, lo que vamos a hacer ahora es validar los supuestos. Vamos a empezar por el supuesto de normalidad. Y para eso vamos a ir a donde dice aquí gráficos. Vamos a generador de gráficos. Y vamos a elegir histograma. Y de los histogramas que tenemos aquí, elegimos el primero. Hagan doble clic, así les va a aparecer aquí el histograma. Y en el eje X lo que vamos a hacer es arrastrar a los residuos, ¿sí? Esta variable última que nos puso. ¿Estamos hasta acá? Yes. Sí. Buenísimo. Bien. Otra cosita que vamos a hacer aquí es tildar o mostrar curva normal. Tilden eso. Y antes de poner a aceptar, toquen aplicar acá, si no, muchas veces no nos da bolilla. Ponemos a aceptar. Profe, perdón, yo había cerrado esa segunda pestaña que se había abierto. Ese segundo. Acá está. ¿Dónde tenía que tocar? Ahí en Elements Properties. Mostrar curva normal. Mostrar curva normal. Ok, acá está. Apply. Ahí está, gracias. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, fíjense entonces que nos tiró el gráfico, el histograma, y nos tiró la curva de la normal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se cumple la normalidad o no? No, ni ahí. Ni ahí parecería. Según ese gráfico, ni ahí, ¿no es cierto? Ahora bien, el tema de los gráficos es todo un tema, ¿sí? Porque, primero, depende de quién vea el gráfico, va a opinar una cosa distinta, ¿sí? Y tenemos un detalle extra que cuando tenemos pocos datos, como es en este caso, el gráfico de distribución para ver normalidad no sirve, ¿sí? Siempre hay que recurrir a otros métodos, como al diagrama de probabilidad normal, o hacer un test de hipótesis, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? O sea, en definitiva, la validación de supuestos se puede hacer mediante gráficos o mediante test de hipótesis. Los test de hipótesis son concluyentes, los gráficos, como decíamos, depende de quién lo mire, va a mirar una cosa u otra, ¿sí? Nosotros siempre vamos a guiarnos por test de hipótesis. Si no tienen el test de hipótesis en un examen, por ejemplo, porque yo solamente le doy los gráficos, bueno, analizan los gráficos, ¿sí? Pero siempre que tengan la posibilidad, vamos al test de hipótesis. Bien. Sigamos. Entonces, según este gráfico, no tienen distribución normal los datos. Vamos a ver ahora
el test de hipótesis, ¿cómo lo hacemos? Para eso vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, explorar, analizar estadísticos descriptivos, explorar. Bien. En la lista de variables dependientes vamos a llevar el residuo. Aquí abajo donde dice mostrar vamos a poner solo gráficos. Y vamos a ir a la opción aquí arriba, gráficos. Destildamos detalle y hoja. En diagramas de caja ponemos ninguno. Si quieren pónganlo, pero después en la salida les sale una sábana gigante que no tiene sentido. Ponemos ninguno y aquí tildamos gráficos de normalidad con pruebas. Gráficos de normalidad con prueba. Bien, continuar, aceptar. Bueno, fíjense que lo que primero que me aparece es algo muy parecido al gráfico de probabilidad normal. ¿Se acuerdan esto de estadísticas ustedes? ¿Algunos se acuerdan? ¿Qué cosa? Del gráfico de probabilidad normal. Que era para probar normalidad, digamos. Sí, ¿no se llama la correlación? ¿No marca la correlación La correlación entre qué? Entre la hipótesis y los valores? Y la Cuando están hipótesis, dispersos los puntos, ¿y la hipótesis cuál sería? que En la este distribución caso, es normal. bien, que la distribución es normal. Muy bien. Después lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente para que los datos tengan distribución normal, ¿qué debería pasar aquí? ¿Qué debería haber yo acá? Todos los Estar puntos, alineados. claro, Muy bien. en la recta. Muy bien, los puntos alineados en la recta. A ver, no necesariamente exactamente alineados, pero deberían aproximarse a esa recta, ¿sí? Bien. Entonces, ese era el gráfico de probabilidad normal. Para una muestra chica, esto es mucho mejor que el histograma que veíamos antes, ¿sí? Ahora, vamos al test de hipótesis. El test de hipótesis está aquí. Donde dice prueba de normalidad, tenemos dos test con Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. Si se acuerdan en simulación, estos test lo deberían haber visto. ¿Cuál vamos a mirar? ¿Por qué nos tira 2 el Statistics? Porque va a depender cuál miremos del tamaño de la muestra, ¿sí? Si era más de 30, servía uno y el otro Muy no. bien. Nosotros vamos a tomar 50 como límite. Ah, ok. Vamos a usar o vamos a mirar Kolmogorov si la muestra es de más de 50 datos. Y si no, vamos a mirar Shapiro-Wilks. Bien. Si miramos esto, ustedes recuerdan, después los vamos también cómo probar una prueba de hipótesis, lo vamos a ver en un rato. Pero teníamos distintas opciones para hacer o validar un test de hipótesis. Una de las opciones era, si se acuerdan ustedes, el p-value. ¿Se acuerdan de eso o no? Mirar el p-value para ver si se cumplía o no un supuesto. ¿O estoy hablando en chino? Me parece que estoy hablando en chino. Un poco.
Bueno, en un rato lo vamos a ver más en detalle, pero una opción era ver el p-value, ¿sí? Una opción era calcular el estadístico de prueba, íbamos a la tabla que correspondía, supongamos que es la normal, y veíamos o buscábamos el valor de la normal, o que llamábamos valor crítico, en base al nivel de significancia que nosotros habíamos planteado, ¿sí? Y entonces, con ese valor que sacábamos crítico de la tabla de la normal, lo comparábamos con el estadístico que calculamos. Y dependiendo cómo resulte esa comparación, rechazábamos o no la hipótesis nula. Otra de las opciones era, esta que yo les digo, ver el p-value. El p-value es la última columnita que hay en el test. El p-value en este caso es 0,20 y en este caso es 0,231. Entonces, mirando ese p-value, lo que vamos a hacer es compararlo con el nivel de significancia que nosotros establecimos. Nosotros vamos a trabajar con una confianza del 95%, por lo cual el nivel de significancia, el alfa, ¿cuánto vale? ¿De cuánto dijiste el nivel de confianza? Perdón, no escuché. 95%. ¿Con 0,025? 0 sería alfa sobre 2, o sea que alfa sería 0,05, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros vamos a comparar este p-value con el alfa, o sea, 0,20 con 0,5. Entonces, recuerden esto porque después va a ser al revés, pero aquí lo que queremos es que la hipótesis nula, lo que queremos es retenerla, ¿sí? Para retener la hipótesis nula, el p-value tiene que ser mayor que el alfa. El p-value tiene que ser mayor que el alfa. En este caso, ¿es mayor o no? El p-value dijiste que era el 0,2, o sea, el 0,20. Exacto, exacto. Sí, es mayor que 0,05. Exacto. Es mayor que el alfa, que el nivel de significación, por lo cual se cumple la hipótesis nula. O sea, los errores se distribuyen en forma normal. ¿Qué? Pero no tenía forma normal la gráfica. Y bueno, pero es lo que yo le decía, cuando tenemos muy pocos datos, mirar el histograma es un error, no nos da Claro. nada concluyente. Fíjense que si miran este gráfico no está tan feo. Claro. Bien, entonces, y recuerden, bueno, que el test de hipótesis es concluyente, mientras los gráficos no. Bien. Entonces. ¿Qué valor era el valor crítico del No, test? el valor crítico es el que sale por tabla. Uno entra a la tabla con el nivel de significación, en este caso con 0,05 o 0,025, dependiendo si, recuerden que eso dependía si era una prueba de una escuela o dos. Con ese entonces, nivel de significancia, tomamos el valor crítico y eso lo comparamos con el estadístico de prueba. En el estadístico de prueba, aquí es la primera columna. Este estadístico 0,19 sería el estadístico de prueba que vamos a usar aquí para comparar con ese valor crítico, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el primer supuesto y se cumple nuestro primer supuesto, que era la normalidad de los errores. Vamos a ir a la media cero. Recuerden que los errores tenían que tener distribución normal, media cero, varianza constante, y tiene que ser independiente. Vamos a la media cero entonces. Nosotros podríamos, a ver si... Profe, ¿y si no tendría distribución normal? ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver después, porque, a ver, si algún supuesto no se cumple, podemos llegar a hacer algún tipo de transformación en las variables para que se cumpla, ¿sí? Ok. Bueno,
Vamos a ir entonces a un grafiquito de dispersión y vamos a poner los residuos en el eje Y, las ventas en el eje X, bien. Entonces, tenemos este gráfico. Cuando tienen los gráficos, pueden hacer doble clic aquí y editarlo. Por Perdón, ejemplo, profe, es un... ¿qué gráfico es? Que no llega a un ver. gráfico de dispersión. Dispersión. Vamos a gráficos, generador de gráfico. Aquí Sí. elegimos dispersión puntos. Ah, Scarlett, ok. Claro, está en inglés, si no. Lo tienen en inglés. Y ¿qué eligen hay? el primero. Bien. Dispersión simple. Bueno, y fíjense entonces que aquí tenemos un grafiquito de los errores contra las ventas semanales. Entonces, recuerden que nosotros queríamos que los errores tengan media cero. Nos podemos dar cuenta por este gráfico. Fíjense que aquí tenemos el 0. Vamos a hacer así. Hagan doble clic en el gráfico. Y vamos a poner acá esta opción. Vamos a agregar una línea horizontal. Hagan clic aquí. Y en posición le ponemos el 0. Aplicar. Cerrar. Y salimos del gráfico. ¿Qué opinan ustedes? Para que tenga media perdón, 0, ¿qué debería pasar? Perdón, Sí. no, me aparece el gráfico con líneas verticales, no me aparecen con círculos. No sé qué configuración usó para graficar. Puso dispersión y eligió el primero únicamente. Sí, pensé que me decías la línea esta. A ver, vamos de vuelta. Vamos a gráficos, generador de gráfico, dispersión y elegimos el primero. Hagan doble clic, porque si no les va a quedar el histograma que tenían antes. Sí, la variable del eje Y tiene que ser el error. Ah, claro, En se me el quedó en I, Instagram. exacto, en el I tienen el error y para simple, en el X pueden ser cualquiera de las dos, o las ventas semanales o el X. Es lo mismo, pero nosotros elegimos las ventas semanales. Pongan aceptar y cuando tengan el grafiquito recuerden hacer doble clic y pongan esta barra, esta línea digo horizontal. En posición le ponen el 0. Gracias. Y parece tener una media bastante cercana a 0, supongo. ¿Qué miramos para ver eso? ¿Y qué tan dispersos están de los Bien. puntos a partir de la línea? Bien, alrededor de ese 0, ¿verdad? Claro, O sea, deberían claro. estar distribuidos en forma pareja por encima y debajo del 0, ¿sí? Bien. Claro. Entonces aquí, bueno, parecería haber media 0. Vamos a ir ahora a la prueba de hipótesis. Vamos a analizar. Vamos a hacer otra pruebita antes. Vamos de vuelta a gráficos, generador de gráficos. Y aquí vayan a barras y elijan esta penúltima, donde dice barras de error simple. Hagan doble clic.
Y me olvidé tenemos que hacer una cosita antes, porque si no, no nos va a dejar. Cancelen esto y vamos a ir a la vista de datos y vamos a crear una variable auxiliar. Vamos acá donde dice transformar, calcular variable, y le vamos a poner grupo a la variable, y vamos a poner un 1 en la expresión numérica. Lo que va a hacer esto es crear una variable grupo y le voy a poner todos unos a todas las filas. Pongan aceptar y vayan a la lista de datos. Fíjense que me agregó esa variable con unos. Y ahora sí, vamos a gráficos, generador de gráfico, barras, y elegimos barras de error simple. Y vamos a poner de vuelta el residuo en el i. Hagan una cosa, pongan, ¿dónde está acá la opción? Acá abajo restablecer. Así me deja limpio, porque si no me quedan las variables y pueden hacer lío. Hagan doble clic aquí. En el eje y de vuelta ponemos el residuo. Y en el eje X, lo que vamos a poner es ese grupo que creamos recién. Profe, ¿puede ser que me queden distintas los datos en pantalla que a vos? ¿O me tendría que quedar exactamente igual? Ah, los datos sí, porque en realidad no está tomando los datos de la muestra, sino toma datos al azar. Ah, ok. Sí, toma datos al azar. O sea, esto no representa lo que está acá, el conjunto de datos. Ah, ok. Bien, entonces, pusimos grupo en el eje X, residuos en el Y. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pongamos aceptar. Y fíjense lo que me hizo. Me construyó un intervalo de confianza. ¿Está? Y en el medio está el 0. Aquí tenemos el 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Se cumple el supuesto o no? Y parece ser que sí. Bien, como el 0 está contenido dentro del intervalo de confianza, hicimos un intervalo de confianza, recuerden, para los residuos. Como el 0 está contenido dentro de ese intervalo de confianza, decimos entonces que la media de los errores es 0. ¿Está? No, pero, o sea, supongo que la media es 0 porque el 0 está en el medio del intervalo de confianza, ¿no? Porque si estuviera un poquito más al costado, ¿no? No, en realidad, mientras esté dentro del intervalo de confianza, vamos a asumir que la media es 0. Ok. ¿Está? Mientras esté dentro del intervalo de confianza. Si el 0 nos cae acá arriba, ahí ya vamos a rechazar el supuesto. Ah, profe, perdón, pregunta. Y los datos que están acá sí son representativos del conjunto de datos que cargamos, ¿no? O sea, los que están al azar era solamente para mostrar el grafiquito antes. Claro, eso cuando te hace un preview de cómo va a ser el gráfico, digamos. Claro, ok. Después lo ejecuta con el conjunto de datos que tenemos nosotros. Ok, bien. Bien, sigamos. Recuerden que hacen doble clic y pueden sacarle ese gris espantoso que tiene atrás el gráfico. Sobre todo para imprimir. Bien, sigamos. Vamos ahora a hacer el test de hipótesis. Esto de por sí ya es una prueba estadística, ¿sí? O sea que esto es concluyente como el test de hipótesis, ¿sí? Pero bueno, igualmente vamos a hacer el test de hipótesis para que tengan todas las opciones. Vamos a ir a analizar. Vamos a elegir la opción comparar medias. Y vamos a ir a prueba T para una muestra. Analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. Esta prueba T es lo que era la de T de Student. Sí, de la T de Student. Ah, está bien. Pasamos los residuos.
opciones, fíjense que nos permite cambiar el porcentaje que va a impactar obviamente en el nivel de significación. Nosotros vamos a trabajar con la confianza del 95, por lo cual lo dejamos como está. Y ponemos aceptar. Fíjense que aquí abajo, ojo, no se confundan, tienen que mirar esta prueba, la de abajo. Y fíjense que tenemos por un lado el test de hipótesis y también nos construye el intervalo de confianza, fíjense. El intervalo es menos 0,18 más 0,18, que es este intervalo que habíamos calculado acá. ¿Se ve? Entonces, aquí Sí, ya tienen el intervalo de confianza. O sea que pueden ver, para ver si aceptamos o no la hipótesis nula, pueden ver el intervalo de confianza. Si el 0 está en el medio, decimos que se cumple ese supuesto. Y también pueden ver la significancia, el p-value que decíamos hoy. Entonces, si analizamos el p-value, fíjense que es 1, y si lo comparamos con el alfa, que era 0,05, obviamente es mayor, por lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula. Nos quedamos con la hipótesis nula. Recuerden, para todos los supuestos, el p tiene que ser mayor que el alfa. El p-value tiene que ser mayor que el nivel de significación. Bien. Se cumple entonces la media cero para los errores. Vamos a ir ahora a varianza constante. Para ver el supuesto de varianza constante vamos a tener que de vuelta ir a esa a redefinir esta variable de grupo. ¿Se acuerdan que aquí lo que queríamos era un solo grupo porque queríamos construir un intervalo de confianza solo para los errores, ¿sí? Por eso hicimos un grupo. Quiere decir que trabajamos con todos los datos del conjunto de datos y allí hicimos el intervalo de confianza para el error. Lo que vamos a hacer ahora para hacer esta prueba de varianza constante, o sea, de si todas las campanitas son iguales, en realidad lo que vamos a hacer es dividir el conjunto de datos en 3. En definitiva, vamos a estimar 3 campanitas. Según un estudio empírico, con 3 grupos ya es suficiente para probar si la varianza es constante. Entonces vamos a armar esos 3 grupos, vamos a ir de vuelta al conjunto de datos, y si quieren usamos esta misma variable grupo, vamos a transformar, calcular variable. Entonces, le pusimos a todos 1, ahora lo que vamos a hacer es poner un 2, ¿y a quién le vamos a poner grupo 2? ¿Cuántos datos tenemos en total? 12. 12, por lo cual tenemos que hacer 3 grupos de 4, ¿verdad? Entonces, el grupo 2 va a ser desde el 5 hasta el 9, ¿verdad? Perdón, hasta el 8. Del 5 al 8. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, fíjense que aquí abajo tenemos una condición, un sí. Hagan clic allí. Y fíjense que aquí tenemos la opción incluir todos los casos, no. Vamos a tildar el siguiente, incluir si el caso satisface una condición. ¿Qué condición? Vamos aquí abajo, donde dice grupo funciones, y tildamos todo. Y hay una variable que es case num. Vamos a hacer doble clic en ese case num. El case num me da la fila de la observación, ¿sí? Entonces, vamos a decirle que vamos a ponerle un 2 para
hagámoslo mejor. Vamos a poner para el case num mayor que 4. ¿Está? Si es mayor que 4, que me ponga un 2. Continuar. Aceptar. Fíjense que le va a preguntar, ¿cambiar la variable existente? Sí, pónganle que sí. Vamos de vuelta al conjunto de datos y fíjense que ahora me puso, para los 3 primeros teníamos el 1 y para el resto me puso un 2. Ahora vamos a definir quién va a tener el 3. Vamos a de vuelta a transformar, calcular variable y le vamos a poner un 3 para ¿qué condición? El case num mayor que ¿cuánto? 8. 8. Continuar. A ver, fíjense que, bueno, pongan aceptar, cambiar la variable existente, vamos a la vista de datos y ya tenemos los 3 conjuntos, los 3 subconjuntos, digamos, ¿sí? El 1, 2 y 3. Para poner el 2 yo hubiera podido poner una condición doble, ¿sí? Si el case num es mayor que 4 y menor que 9, ¿sí? Pero bueno, a fines prácticos no tiene sentido esa condición doble cuando podemos trabajar con todo simple. Bueno, vamos a ir ahora sí, probar el supuesto, vamos a analizar. Volvemos a comparar media. Ahora vamos a ir a ANOVA de un factor. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. A la lista vamos a pasar, como siempre, el residuo. Y fíjense que abajo tenemos una sección factor. Allí vamos a pasar el grupo que construimos, la variable grupo. Y acá donde dice contrastes, no era en contraste, perdón, en opciones, acá no está. En opciones, botón opción, vamos a tildar prueba de homogeneidad de varianzas. Bien, continuar, aceptar. Allí tenemos una tablita que dice prueba de homogeneidad de varianzas y tenemos de vuelta nuestro p-value. Entonces, ¿se cumple el supuesto o no se cumple? Sí, porque es 0,8. Bien, el p-value de vuelta es mayor que el alfa, por lo cual se cumple el supuesto. Muy bien. Nos quedaría probar el supuesto de independencia. Para eso vamos a ir a analizar. Vamos a predicciones. Vamos a autocorrelaciones. Analizar predicciones, autocorrelaciones. Tildamos allí. Pasamos el error a variables. Destildamos aquí abajo autocorrelaciones parciales, no lo vamos a ver. Y vamos a ir a opciones. Y el número de retardos vamos a poner 1. Continuar. Aceptar. Aquí tenemos entonces las autocorrelaciones.
Y fíjense que el p-value nos da 0,249, de vuelta mayor que el alfa, por lo cual también se cumple este supuesto. Bien, con esto entonces probamos todos los supuestos para regresión lineal simple. Para múltiple, después vamos a ver que se agregan supuestos. Vamos a volver a las diapositivas. Recuerden, promedio cero, varianza constante, independencia de los errores y distribución normal. Son todos los supuestos que recién probamos. Entonces. Profe, ¿puede volver así le saco una screen y me guardo? Esta sería. Igualmente, ok. Estas diapositivas están en el. Bájenselas y pueden hacer anotaciones si quieren y demás. Buenísimo, sí, voy a hacer eso, gracias. Bien. Están bueno. Entonces. Bueno, hay una que. A ver. Si ustedes recuerdan cuando veíamos al principio el modelo de regresión lineal múltiple, ¿se acuerdan que habíamos dicho en nuestro ejemplo? Nosotros teníamos como variable el espacio. Y ese espacio, en definitiva, es esos valores de 5, 10, 15. ¿Se acuerdan que teníamos 3 super, donde teníamos 5 unidades destinadas a exhibición, 3 super, donde teníamos 10 unidades de exhibición y así? Y habíamos dicho que esa variable la había determinado el observador, ¿sí? Era como un experimento. Habíamos dicho, bueno, agarremos 5 super y le ponemos, perdón, 3 super y le destinamos 5 decímetros de exhibición y así. Era un experimento diseñado. Entonces la X en definitiva era determinística, ¿sí? La propuso el observador. Sí, y habíamos dicho también que el modelo de regresión lineal, el modelo de regresión en definitiva, estaba hecho para la variable X de esa forma, o sea que tenía que estar establecida por la persona que está haciendo el estudio. Si la variable X es aleatoria también, o sea como la Y, el estudio de regresión sigue siendo válido, pero hay que agregar un supuesto, ¿sí? Y es esta que está acá. Que la X, la variable X, sea independiente del residuo. Y entonces, para validar ese supuesto, lo que hacemos es graficar el residuo contra la variable independiente. ¿Está? En este caso, nosotros no hizo falta probarlo porque la X era determinística. Esto es solamente si es aleatoria. Bien. Habíamos visto la distribución normal. Lo que hicimos fue hoy un histograma, un diagrama de dispersión. Y lo que habíamos visto es que si mirábamos este histograma, y darle con histograma, sí, un histograma, perdón, le estoy haciendo lío. Si mirábamos el histograma, veríamos que aquí está muy lejos de tener distribución normal esta variable, ¿sí? Pero bueno, habíamos dicho que ver los gráficos es un tanto subjetivo y además, si a eso le sumamos que tenemos pocas observaciones, se complica aún más. Por lo cual, tenemos que ir a otra opción, que era el gráfico de probabilidad normal, donde habíamos dicho que los datos se debían ajustar a esta recta. Aquí no está tan fea la distribución normal, pero sigue siendo un poco no concluyente, ¿sí? Algunos le van a decir que esto tiene distribución normal, algunos le van a decir que no. Y algunos van a decir que podría ser. Entonces, habíamos dicho que concluyentes son los test de hipótesis. Siempre con una probabilidad de error, pero son concluyentes. La hipótesis nula, los datos, los errores tienen distribución normal. La alternativa, no hay normalidad. Y para eso habíamos visto que en el Statistic teníamos dos pruebas, la de Kolmogorov y la de Shapiro-Wilks, que habíamos dicho que cuál íbamos a ver iba a depender del tamaño muestral que teníamos.
Si tenemos más de 50 datos, miramos la de Kolmogorov, si tenemos menos, la Shapiro-Wilks. Fíjense que en este caso, mirar cualquiera nos conduce a la misma conclusión, por lo cual acá no hay problema, ¿sí? Fíjense que aquí, en los dos casos, el p-value es mayor que el alfa, ¿sí? El problema está cuando hay diferencias. Ahí tenemos que sí ver qué pasa con los datos. Sí. O sea, cuando decimos, dos preguntas primero que nada. ¿Por qué se le dice p-value, le dice sig? ¿Qué significa el sig? Eso lo vamos a ver cuando ahora veamos otro test de hipótesis, así contamos todo bien la parte del estadístico y demás. Por ahora, tomémoslo como p-value, que es Una como pregunta se llama. más. Ya lo vamos a ver. Está bueno. Digamos, Sí. si el p-value es menor que 0,05, en ese caso se rechaza la hipótesis. Se rechaza la hipótesis, en este caso no. ¿Y cuál sería la hipótesis que estamos haciendo? ¿La distribución del error? Claro, el error tiene distribución normal. Bueno, yo se lo simplifico aquí. Esto sería error, distribución normal. Bien. Después, bueno, a ver, estos grafiquitos nos van a servir para ver ajuste, media cero y varianza constante, que básicamente recuerden que lo que hacíamos era graficar los residuos contra, habíamos dicho, la variable dependiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primero. ¿Vemos media cero? Parece ser que sí. Sí, ¿no? En principio, por este gráfico, la media cero está. ¿Varianza constante? Sí, También, fíjense que los datos están distribuidos en un intervalo fijo, ¿sí? O sea, como que todas las campanitas deberían tener aquí el mismo ancho. ¿Está? Bien. Y el ajuste se refiere a si el modelo de regresión lineal está bien aplicado. Sí, el ajuste también está bien. No va a encontrar otro mejor. Bien. Vamos al segundo gráfico. ¿Media cero se cumple? Sí. Sí. ¿Varianza constante? No. No, muy bien. Fíjense entonces que por eso tenemos que validar todo, ¿sí? Aquí la varianza parecería que se va incrementando. Las campanitas son cada vez más anchas, ¿sí? Entonces el supuesto no se cumple. Bien. Vamos a este gráfico, el tercero. ¿Media cero? Sí, también. Sí. ¿Varianza constante? No. De vuelta estamos complicados. No. Y en el último, media cero. No parece. Buah. A ver. Sí. Quizás se pueda cumplir, Claro. pero ¿qué problema tenemos en este? A ver si que el ajuste malísimo, o sea, es exacto, una lineal cuando está una parábola. Bien, fíjense que a partir del análisis de los residuos nos damos cuenta de que mi modelo no es lineal. Hice mal en ajustar estos datos a un modelo lineal. ¿Se ve? No, no es bueno el ajuste. Este modelo, o estos datos, mejor dicho, tendríamos que haberlo trabajado con un modelo no lineal. ¿Está? Muy bien. Bien, en este caso nos falla entonces el ajuste. El modelo está mal especificado. Muy bien. Bueno, sigamos. Profe, perdón. ¿Por qué la varianza tiene que ser constante? No entiendo eso. O sea, ¿en qué te cambia en la predicción, digamos? A ver, en realidad cuando uno va creando un modelo, en este caso el de regresión, la persona que lo fue creando fue haciendo un montón de pasos en el medio, ¿no es cierto? Y en esos pasos, para poder hacer el paso siguiente, muchas veces tuvo que exigir un supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no exigía su supuesto, quizás está trabajando con matrices en el medio y resulta que tiene una división por 0 porque no se completa el supuesto, entonces no puede seguir. Entonces, esos supuestos se van
digamos, incluyendo por esos pasos que va dando el que desarrolla el método. En este caso, el de varianza constante se debe cumplir porque de vuelta, como decíamos, después íbamos a hacer predicciones. Y en esas predicciones te va a complicar la vida el intervalo de confianza si las varianzas son distintas, ¿sí? Ese intervalo de confianza que vamos a construir para hacer la predicción en realidad va a estar sujeto a un error grande, ¿sí? En la predicción. Ok, está bien. Bien. Gracias. Digamos, ¿no? Habíamos visto por gráfico la media cero, habíamos dicho que parecería que se cumplía por gráfico, y también si miramos la varianza constante, bueno, aquí hay algunas observaciones que nos complican la vida, pero sin esas observaciones por ahí la varianza constante se cumple. No obstante, o sea, recuerden que para que no se cumpla tenía que pasar algo así, o como vimos en los gráficos antes, ¿sí? De todas maneras, de vuelta insistimos, hacíamos test de hipótesis para probar esos supuestos. Empezamos por el de media cero. Bueno, ahí falta la rayita arriba del error, ¿sí? Falta una rayita ahí arriba. La hipótesis nula es que la media sea cero, la alternativa que la media es distinto de cero, y para eso hicimos un intervalo de confianza y un test de hipótesis, donde habíamos dicho que el test de hipótesis incluye, o sea, cuando hacemos el test de hipótesis en Statistics, nos agrega el intervalo de confianza. Entonces podíamos mirar si estaba el cero dentro del intervalo, se cumplía el supuesto, o podíamos mirar el p-value. Y para la varianza constante, que lo van a encontrar en muchos lugares como homocedasticidad a este supuesto, decíamos, los errores son homocedásticos y la alternativa es que hay heterocedasticidad, ¿sí? Y para eso habíamos visto la prueba de homogeneidad de varianza, donde de vuelta habíamos creado los grupos, habíamos dividido el conjunto de datos en tres. Es como si estuviéramos mirando o probando que tres campanitas sean iguales. Y en este caso también se cumplía porque el p-value es mayor que el alfa. Bien, y también habíamos visto el tema de independencia de los errores. Nosotros lo vimos podíamos verlo con otro test de hipótesis, nosotros lo vimos con los retardos y viendo la autocorrelación. Vamos a ver esto. Supongamos que tenemos esta variable, ventas semanales. Si analizamos esa variable, ¿qué ven allí? ¿Los errores, las observaciones son independientes o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se cumpliría el supuesto de independencia acá? Profe, a mí no me termina de cerrar ese supuesto de dependencia, perdón, de independencia. O sea, que sea independiente el error de la variable X, ¿te referís? No, los errores tienen que ser independientes entre sí. Pero, ¿cómo podrían ser dependientes? Sería la pregunta. Ahora, O sea, bueno, ahora quiero ver eso, por eso vamos a este grafiquito. Aquí los datos, ¿son independientes o no? Fíjense, acá tenemos ventas semanales, ¿sí? Semana 1, sí, no, entonces, no hay correlación. ¿Cómo? Que no hay correlación. A ver, ¿a qué te referís con no hay correlación? Vamos a ver esto, piensen esto. Aquí tenemos las ventas en la semana 5. Acá tenemos las 6. Acá tenemos las 7. La pregunta es, ¿este dato depende de este? ¿Este dato depende de este? Fíjense Y cómo sigue un se va. patrón, o sea, no están distribuidos muy aleatoriamente. Claro, sigue un patrón. Muy bien, fíjense. Acá tenemos este dato. En esta semana aumentaron, acá aumentaron de vuelta, acá aumentaron. ¿Se ve? No hay un patrón aleatorio, ¿sí? En definitiva, la venta en el tiempo T depende de la venta en T-1. ¿Se ve? Hay una correlación de los datos, ¿sí? Sí, pero la semana 1, por ejemplo... Está bien. Acá tenemos datos, acá veníamos en descenso, pero fíjense que tiene un comportamiento la variable, ¿sí?
Acá venía descendiendo, acá empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, acá empezó a bajar de vuelta. Hay comportamiento. Cuando hay comportamiento, en definitiva, no hay independencia, ¿sí? Para que haya independencia tiene que verse una nube de puntos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Fíjense, nosotros teníamos los residuos, esta variable, y lo que queremos ver entonces es si este residuo depende de este, si este residuo depende de este, si este depende de este, si este depende de este, y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable residuos de esta forma. O sea, tenemos los mismos datos, pero lo bajamos una unidad de tiempo. ¿Se ve? Sí. Esto vamos a decir que es E en T, y esto vamos a decir que es E en T-1. Puse los mismos datos, pero lo corrí una unidad de tiempo. ¿Para qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es la correlación entre estas dos variables. Entre los residuos en T y entre los residuos en T-1. Entonces vamos a calcular la correlación entre esas dos variables. Y dependiendo de lo que valga ese coeficiente de correlación, se va a dar por probado el supuesto o no. Entonces, nosotros trabajamos con esto, con el de autocorrelación. Fíjense que la autocorrelación para el retardo de 1, que es lo que queríamos, un retardo de 1, lo que hicimos fue de vuelta tomar la variable residuos, la bajamos una unidad de tiempo, eso significa un retardo de 1. ¿Sí? Si el retardo le hubiéramos puesto 2, hubiéramos bajado 2 unidades de tiempo. ¿Sí? Nosotros miramos la de retardo 1. Y la autocorrelación en este caso nos dio 0,518. Y el p-value nos dio, en este caso, 0,027. ¿Esto qué significa? Recuerden que estos datos estamos hablando de esto, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que no son independientes los datos acá. Entonces, hicimos esto y hicimos el test de hipótesis. ¿Se cumple o no se cumple? La independencia de los errores. No, porque es menor al alfa, puede ser. Perfecto. El p-value es menor que el alfa, por lo cual no se cumple el supuesto. Y fíjense que si miramos la correlación de esas dos variables, nos dio 0,518, ¿sí? Por lo cual concluimos entonces que en este caso los errores no son independientes. ¿Está? Sí. Bien. Hay otro test para ver independencia que se llama de Irving-Watson, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Bueno. Con eso entonces probamos todos los supuestos. Fíjense, para el supuesto de, porque ya no estamos en horario, fíjense para el supuesto de independencia del ejercicio nuestro. Recuerden que esto que hicimos acá es para estos datos, ¿sí? No es para el ejercicio nuestro. Háganse para la semana que viene este mismo gráfico para el ejercicio de las ventas semanales de alimento de mascota y fíjense cuál es la diferencia con esto, si ven correlación en el gráfico o no, ¿sí? El test de hipótesis ya lo hicimos, nos dio que los errores no estaban correlados, pero miren el grafiquito, así van viendo si entienden cuándo hay correlación y cuándo no, ¿sí? Bien, chicos, terminamos acá, siguen con Maxi en un rato. Bueno, gracias, Bien, profe. profe. Chao, profe. chao, chicos. Chau, chau.